En esta hora vamos a continuar con la enseñanza del libro de Judas y podemos ver los versículos 3 y 4, donde el título podríamos llamarle Luchando por la Fe. Luchando por la Fe. La serie del libro de Judas es la número 2, Los Enmascarados. Y la razón que le pusimos los enmascarados, porque lo vamos a ver en el versículo 4 y lo vamos a explicar. Pero en sí, la razón que Judas escribe es porque el tema de que Dios le dio a él es luchando por la fe. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y así dice la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con estos dos versículos vemos el tema, vemos la razón de por qué escribe Judas lo que escribe en cuanto a la apostasía, en cuanto al mensaje de luchar por la fe. Dos palabras da aquí que se refiere al creyente. En el versículo 3 comienza con la palabra amados y en el versículo 3 termina con la palabra los santos. Es la misma manera de poder describir a quién se estaba dirigiendo, a los amados creyentes y a los creyentes que son santos. Todo creyente que es salvo es uno de los santos. Bien, vemos primeramente, quebrando la instrucción que Judas da, tenía un deseo de querer escribirle al pueblo de Dios acerca de la común salvación. Dirigiéndose a los creyentes, iba a hablar quizás acerca de la fe en Dios, quizás perdón de pecados, quizás acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe, quizás iba a dar un poquito de aclaración, algo que el Señor sentía que necesitaba compartir. Pero no pudo escribir eso, sino dice que le fue necesario escribir de otro tema, que él quizás vio, notó o le llegó mensaje, quizás de testimonio de los hermanos o donde él estuvo, y era en forma de una exhortación, es un llamado fuerte y claro y directo al pueblo que hay que contender. La palabra contender ahí podríamos decir luchar, pelear de tal manera, pero en una manera ardientemente, en una manera feroz, en una manera clara, en una manera con fuego que viene de Dios. Y la razón era por la fe que ya había sido dada una vez, ya dada a los santos. O sea que la fe es la base de doctrinas y enseñanzas que la iglesia cristiana tiene. Y ya para el tiempo de Judas, aproximadamente cuando él escribe en el 67, quizás 68 a lo más, vemos de que él ya, la iglesia tenía la doctrina y la enseñanza que se le titula la fe. Nosotros de igual manera ya no le agregamos y ya no se le sigue agregando más a la fe. Por eso es de que hay una condenación para aquel que le agrega a la escritura. Mucha gente cree que puede seguir continuando nueva doctrina y dando nueva enseñanza. No, hay nueva aclaración, iluminación, pero de las escrituras. Entonces, siendo de que Judas pudo ver
en su día pudo notar que aún había controversias, que había infiltrado ya a la iglesia del Señor, había falsa enseñanza, y pues por eso Judas siente la necesidad de que el pueblo necesitaba luchar por la fe. Y continúa diciendo en el verso 4, la razón también era porque algunos hombres ya han entrado encubiertamente. Pedro había profetizado de que iban a infiltrarse falsas doctrinas y falsos profetas. Pero aquí vemos que Judas está diciendo de que ya entraron. Ahora, estos hombres que está hablando aquí Judas, mismo Jesucristo nos habló en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Esos tres secciones que se encuentra donde habla el mensaje profético de Jesucristo acerca del fin, acerca de cómo iba a ser derribado el templo y las preguntas que le hicieron a Jesús. Y allí entre ellos habla de falsos maestros que iban a levantarse y que iban a engañar al pueblo de Dios. Pablo también, cuando se despide de los hermanos de Éfeso, también habla acerca de que lobos rapaces iban a entrar en medio de los líderes, iban a salir, según Hechos 20, versículos 29 y 30, ahí dice que lobos rapaces iban a entrar para hacerle daño al pueblo de Dios. También Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, que iban a entrar doctrinas de demonios y que en los postreros tiempos iban a ser tiempos peligrosos. También lo dijo en la segunda carta a Timoteo. Pedro, en el capítulo de segunda de Pedro 2, habla el tema de los falsos maestros que iban a infiltrarse, y da una buena descripción, algo similar de quizás que Judas basa algunas de las palabras y algunas de las enseñanzas que el apóstol Pedro había dado, pero ahora él estaba diciéndonos que ya estaba en medio de lo que Pedro profetizó. El apóstol Juan también habla acerca de falsos cristos y que iban a venir un espíritu de anticristo. En 1 de Juan es su tema. Vemos que los apóstoles enseñaron acerca de estos hombres que iban a entrar encubiertamente. Y ahí es donde viene enmascarados. Iban a venir con una falsa manera de presentarse, que insinuaban que eran de Dios, quizás enseñaban varias doctrinas correctas, pero mixto o revolteaban algunas cosas que eran erróneas y eran falsas enseñanzas. Y dice, continuando en el verso 4, estos estaban ya destinados para esta condenación. O sea que la profecía enseña de que estos hombres se iban a levantar. Proféticamente desde el Antiguo Testamento siempre ha habido hombres falsos, hombres que traen no el mensaje de Dios, sino su propio mensaje. Ahora nos da tres claras características de estos enmascarados, tres cosas que menciona de lo que podríamos llamar estos hombres, para poder ver unos de las maneras de distinguirlos. Y aquí hay tres diferentes cosas que Judas menciona. Primero, dice que son hombres impíos. Estos apóstatas han recibido luz, o sea, han recibido la instrucción divina, la instrucción de Dios, pero no la vida. Hay gente que oye y entiende, conoce y puede explicar la verdad, pero no aceptan la verdad, no creen la verdad, no han llegado a tener la vida eterna. Estos son inicuos, gente que quizás aún acepta la palabra escrita, pero no aceptan a la palabra viva, a Jesucristo.
no lo han reconocido a él, como veremos aquí en estas tres diferentes descripciones que da de un falso profeta, de un apóstata, de los enmascarados. Primero, entonces, dice aquí, son hombres impíos, hombres que, la palabra impío es alguien que no tiene respeto, alguien que no reconoce y no da reverencia a Dios. Es uno que no tiene temor de Dios. Y realmente la palabra impío es alguien que está sin ley o no sigue la ley, o ellos forman sus propias leyes y reglamentos. Hombres impíos. Esta palabra impío la va a usar más adelante Judas, aún en otros versículos, y veremos más acerca de ello. Pero una de las palabras claves de identificar a estos hombres, dice Judas, estos enmascarados son hombres impíos que no tienen temor a Dios, no tienen reverencia hacia Dios, y aún ellos forman sus propias dogmas, doctrinas, enseñanzas, más bien son doctrinas de demonios. La segunda cosa que también menciona aquí, aparte de que son hombres impíos, estos mismos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que pervierten o cambian la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, la gracia de Dios más bien, y la hacen para poder creer que pueden hacer y vivir como ellos desean, y que Dios les perdona, que Dios es misericordioso y que no importa lo que hagamos, hay la libertad de que ahora tenemos libertad para vivir como quizás nosotros queramos, y ahora hay perdón de parte de Dios. Eso es tomar ventaja de la gracia de Dios. Habla de que convierten, cambian, dan otra manera de torcer la libertad que tenemos en el Señor, pero para practicar y llevar a cabo las cosas que satisface la carne. Judas está diciéndonos entonces de que estos hombres quizás dicen una cosa, pero detrás practican otra. Dicen que hagan algo, pero ellos lo hacen. Vemos de que quizás en lo privado, en lo personal, creen que se van a escapar con la de ellos, pero va a llegar el día de juicio y Dios los va a desenmascarar. Vemos entonces, aparte de que son hombres impíos que cambian y aún convierten en una manera de practicar la vida cristiana liberal. Y tercero dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar es rechazar, es no tener la autoridad, es decirle no a las personas que están arriba de uno. Y aquí da descripciones que a quien niegan: a Dios, el único soberano. Él es el que está en dominio y en autoridad, pues niegan la autoridad de Dios, y también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Señor quiere decir el maestro, el que está encargado, el jefe. Jesús, el Cristo. Al negar, aquí vemos que rechazan, no reconocen o aún tuercen las enseñanzas del Señor Jesucristo para su conveniencia. Tan fuertes palabras usa Judas que por eso su tema que va a desarrollar comienza a describir más detalladamente con ejemplos del Antiguo Testamento y aún con las ilustraciones que Dios le da para que podamos claramente identificar a estos falsos que ya se habían infiltrado y que ya se habían metido ante el pueblo de Dios. Y Judas, Dios le da estos 25 versículos
para poder motivar y aclararle a la iglesia que estuviera preparada y lista para hacer una lucha, un combate, así como el guerrero que lucha aún en una guerra que hay de pleito, pero en este caso el enemigo que se ha infiltrado son personas religiosas, hombres que entran para traer abajo las enseñanzas del Señor. Y a Judas le vio, le alarmó o le trajeron noticias y quizás él las vio y por eso presenta este mensaje a la iglesia, que apóstatas, falsos hombres habían entrado y que estaban enmascarados fingiendo que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Y todavía en nuestro día tenemos igual a personas que están en medio de nosotros, pero trágico va a ser que no reconocieron el mensaje de Dios. Espero que al seguir estudiando el libro de Judas, Dios le pueda ayudar para poner un celo, una carga de que nuestro mensaje es importante y que si la gente no reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador y comienza a caminar en una manera que agrada a Dios y a través del poder del Espíritu Santo, como va a enseñar aquí en esta carta, que nos ayuda a tener compasión, amar las almas, aún las que se están para perder, como más adelante dice Judas, algunos que dudan, convéncelos, a otros rescatar, aún arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El celo de Judas era fuerte y quería inspirar a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes, que a pesar de estas gentes que llegaron a poder causar toda clase de estorbos para que almas se perdieran, que hay personas que podemos alcanzar, ayudar y poner quizás sus diferentes dudas y cosas que ellos ven, aclarándolas con la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios nos ayude para poder ser esa clase de luchadores, que en verdad luchemos por la fe, porque somos los amados, somos los santos, y esos son los que estamos ahorita en nuestro día escuchando la voz de Dios. Ojalá que usted escuche la voz de Dios y sirva continuamente al Señor. Padre, ayúdenos para que nosotros podamos, como Judas aquí nos instruye en estos versículos, que le cambió el mensaje para luchar por la fe. Ayúdenos, Padre, a contender en nuestro día, que nosotros seamos esos representantes y que no nos dejemos ir por doctrinas de demonios o porque los tiempos están peligrosos, porque aún abunda quizás la libertad, el libertinaje de pensar que usted nos deja hacer lo que queramos, pero no, Señor, sabemos que hay convicción y que ahora que el Espíritu está en el creyente, por eso somos los amados y ahora hay especial deseo de vivir una vida santa que agrada a usted. Ayúdenos, Padre, para poder ser luchadores en la fe y desenmascarar a los enmascarados que están alrededor de nosotros. Gracias le damos, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.